Bueno, hola. Eh, Vamos a compartir unos minutos hablando de un poco más de estrategia y COVID-19. El disclaimer de siempre, aquí por supuesto, animamos a cumplir todas las normas y leyes, no cuestionamos, no hablamos de eso, hablamos de datos y estrategias. Y bueno, esta vez para hablar un poco de estrategia COVID-19, estamos a 30 del 7 del 2020 y vamos a irnos al 18 de octubre del 2019. ¿Eh? Estamos en la página web de un evento que se llamó Event 201, evento 201, que tuvo lugar en esa fecha, en 18 de octubre. Esta es la página web, cualquiera puede entrar y cualquiera puede trastear y leer y demás, es información pública. Es el evento 201, un ejercicio de pandemia global. ¿Vale? Esto tuvo lugar en Nueva York y bueno, el ejercicio 201 ¿en qué consiste? Pues es un ejercicio de 3 horas y media de sala, en el que una mesa ante un escenario simulado, una historia, un relato inventado, una serie de expertos hacen como de comité de gestión o de dirección de ese escenario que es una pandemia. Y bueno, pues van tratando diferentes temas como si fueran sus reuniones y van tomando medidas, ¿no? De ahí al final se sacan una serie de recomendaciones que se trasladan pues, a diferentes autoridades, gobiernos, etcétera. ¿Vale? Esto es un ejercicio típico de escenarios que hacemos en planificación estratégica o se hacen en prospectiva, etcétera, aunque tiene unas peculiaridades que luego voy a comentar, ¿no? Entonces, bueno, ese es el ejercicio. Players, ¿quiénes participan en este ejercicio? Los expertos, digamos, que forman parte de ese comité de gestión de esa pandemia global, que es una pandemia inventada. ¿eh? Luego vamos a ver en qué términos y qué características tiene, pues son estas personas, ¿vale? Son personas de diferentes ámbitos. Y sé que es un poco pesado, pero vamos a ver quién es cada una. La Toya Abbott es, brevemente, ¿vale? Es la Senior Director of Global Occupational Health Service for Mar, ¿vale? Cadena hotelera turística internacional, ¿vale? Sofía Borges es la vicepresidenta de la Fundación de Naciones Unidas y la directora de la oficina de Nueva York, ¿vale? Brad Connet es Mr. Connet, Henry Sein, presidente de Henry Schein, que es un grupo médico, productos y servicios para bueno, médicos, ¿no? Urgencias, clínicas, etcétera, ¿vale? Material médico. Christopher Elias es el presidente del Programa de Desarrollo Global de la Fundación Bill y Melinda Gates, lo veis, ¿no? Bien, ¿quién más? Tim Evans. Tim Evans es el director de la Escuela de Población y Salud Global en la Facultad de Medicina de McGill y fue director senior de Salud, Nutrición y Población Global en el Banco Mundial. ¿Vale? Vale. ¿Quién más? George Gao. George Gao es el profesor, es del director general del Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades, ¿vale? Y profesor del Instituto de Microbiología de la Academia China de Ciencias y demás cosas, ¿vale? Todos son gente con muchos títulos y con muchos puestos y de mucho currículum, ¿vale? Bien, Avril Haines es investigadora senior en la Universidad de Columbia y senior fellow de la Johns Hopkins Laboratorio de Física Aplicada, ¿vale? Aparte de otras cosas. Bueno. Jane Halton. Jane Halton es la miembro del board del consejo del Banco ANZ, bueno, del Centro Australiano para Política Estratégica,
del Instituto Americano para Métrica y Evaluación de Salud, etcétera, etcétera. Vale. Matthew Harrington es director de operaciones de Edelman, ¿vale? Es una empresa de comunicación, ¿vale? De marca, reputación, etcétera. Bien. Martin Knuckle. Este hombre es el Senior Director de Crisis, Emergencia y Business Continuity de Lufthansa, ¿vale? Ya veis que, bueno, vienen de sectores muy diversos, negocios, administraciones. Eduardo Martínez es presidente de UPS Foundation y UPS Chief de Diversity and Inclusion Officer, ¿vale? O sea que es directivo de UPS. ¿Qué más? Stephen Red es el vicedirector para Salud Pública y Implementación Ciencia en el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, el CDC, y revisa o supervisa el Centro para Preparación y Respuesta del CDC. Bueno, CDC, Control de Enfermedades, ¿vale? Hasti Tagi es la responsable de Staff Capacity de una compañía importante de medios de comunicación, que no dice cuál, ¿vale? Y que lleva iniciativas estratégicas y partnership con el World Economic Forum, ¿vale? Más Adrian Thomas. Adrian Thomas sirve como vicepresidente de Salud Pública Global en Johnson & Johnson, ¿vale? Y quien nos queda, Lavan Tiru, que tiene que ver con la Autoridad Monetaria de Singapur, ¿vale? Y es el responsable representativo en Nueva York de esta oficina, ¿vale? Entonces este es el grupo de expertos. Entonces el ejercicio consiste en que a estos expertos se les da un escenario, que en este caso es una pandemia, y se les pide que opinen sobre diversos aspectos de la pandemia, ¿vale? Al final, con todo eso que ellos han ido opinando, y digo opinando, se hacen una serie de conclusiones y recomendaciones, ¿no? Este ejercicio tiene, vamos a ir viéndolo, no me da tiempo a verlo entero, ¿vale? Porque analizar este evento seguramente llevaría muchas más horas de las que tenemos en los vídeos, que fue el desarrollo, ¿no? Cada vídeo es un trabajo en sí mismo, pero yo sí que quiero dar una visión global porque me interesa relacionarlo con la estrategia COVID, ¿no? Decía que el evento tiene un par de características que me parecen relevantes. Está muy bien montado, es muy bien preparado, veréis que el material es de primera línea, que se ha metido dinero en ello, que tiene pues, difusión mundial, espectadores, etcétera, etcétera. Pero metodológicamente es cuestionable. Porque si uno quiere hacer un ejercicio de escenarios, tiene que generar escenarios alternativos. Uno nunca sabe cuál va a ser el escenario futuro, uno no sabe cuál es la pandemia que va a pasar, ¿vale? Uno tiene que manejar escenarios diferentes y lo que hacemos en estrategia o en perspectiva por escenarios es generar escenarios pues muy diferentes, de manera que las estrategias que yo pueda definir sean robustas y me sirvan tanto si el futuro va por uno o por otro. Normalmente no va por ninguno de los que yo manejo, sino que va por una combinación o por uno diferente, ¿vale? El ejercicio de escenarios me sirve para pensar las cosas y luego ser capaz de verlas. De hecho, pues genera un cierto priming, ¿no? Una cierta preparación en la mente para ver cosas que si yo no utilizara escenarios no lo vería. Este ejercicio tiene un solo escenario predefinido, con lo cual su utilidad desde el punto de vista prospectivo me parece más que dudosa, ¿vale? O desde el punto de vista estratégico, porque estoy yendo a predecir algo que va a pasar de una manera determinada, ¿no? Y a dar recomendaciones para eso.
Luego tiene otra característica. Si yo quisiera hacer prospectiva sobre posibilidades futuras de pandemias y cómo pueden ser y cómo no pueden ser y qué habría que hacer, etcétera, tendría que hacer un ejercicio de prospectiva posiblemente con muchos más expertos y haciendo rondas de preguntas, etcétera, un ejercicio mucho más complejo, porque en realidad estos expertos lo que dan aquí es una opinión. Son, no sé, una docena o 10, no sé, ni los he contado, pero ellos aquí dan una opinión que, bueno, vale, pues nos tendremos que fiar de que son los más cualificados del mundo para decir lo que hay que hacer y además en un escenario que les han dado. ¿Vale? Así que, bueno, tiene ese cuestionamiento, tiene la parte de que es chulo, vamos, está muy bien hecho y es entretenido, ¿no? Entonces, vamos a ver qué escenario se les da a estos expertos para que empiecen a opinar. Como vais a ver, hay un escenario y luego ellos dan opiniones sobre medidas médicas, sobre temas de comercio y transporte y viaje durante la pandemia, sobre temas financieros, económicos, etcétera, durante la pandemia, sobre comunicación, se refiere a comunicación, cómo se transmite la información, los datos sobre la pandemia al gran público, a la gente, entre gobiernos, entre autoridades, etcétera, cómo esos canales de comunicación se manejan. Y luego ya al final hay unas conclusiones, ¿vale? Esta es la metodología. No podemos pararnos en todo. Voy a pararme en este primer vídeo, haré más, pero en este primer vídeo voy a pararme en el escenario y posiblemente en las conclusiones, ¿vale? Porque hay un material súper interesante por el medio para ver, pero con estas dos cosas hoy podemos bueno, pues hacernos una idea, ¿no? De en qué consiste y qué implicaciones puede tener. Bien, vamos allá. ¿No? Es una simulación, pero es una simulación de salón, ¿vale? De mesa, no es una simulación de otro tipo. Dice que necesitamos prepararnos para el evento que... It began in healthy-looking pigs, months, perhaps years ago. Empezó en granjas de cerdos, puede ser que hace meses o puede ser que hace años. A new coronavirus. Es un nuevo coronavirus. Estamos hablando del 18 de octubre del 19. Spread silently within herds. Gradually, farmers started getting sick. Pues de los cerdos pasa a los farmers, a los granjeros. Infected people got a respiratory illness with symptoms ranging from mild. Entonces empieza a pasar a la gente que tiene síntomas diferentes, algunos que tienen que ver con síntomas de gripe suave, Mild flu-like signs to severe. Hasta en el otro extremo severa neumonía, ¿vale? Este es el escenario. Pneumonia. The sickest required intensive care. Many died. Entonces, cuando los que se ponen peor requieren entrar en las UCIs y mueren por una cosa que se llama el Coronavirus Associated Pulmonary Syndrome, el CAPS, ¿vale? Este es el nombre de guerra de esta pandemia, es la pandemia del CAPS, la pandemia imaginaria, en octubre del 2019, sobre la que estos expertos van a discutir y a desarrollar una serie de recomendaciones. Experts agree unless it is quickly controlled, it could lead to a severe pandemic. Si no hay control, va a conducir a una pandemia mundial muy severa. An outbreak that circles the En este caso sale de Brasil y se extiende por el mundo. Globe and affects people everywhere. Entonces se pone un comité de emergencia, un emergency board, para responder, ¿vale? Y este es ese grupo de expertos. Entonces esto es como una especie de roleplay, ¿verdad? Hacen ahí de expertos para esta pandemia y están ahí, se van a reunir periódicamente durante esa pandemia y con los datos que vayan obteniendo, que les vayan pasando sus equipos de trabajo, ellos van a opinar, ¿vale? Ese es, digamos, el juego, es un juego de rol, de alguna manera.
Vamos a ver. The mission of the Pandemic Emergency Board is to provide recommendations to deal with the major global challenges arising in response to an unfolding pandemic. Bien, esta es Anita Cicero del Johns Hopkins y les está diciendo que su misión es bueno, gestionar, ¿no? dar respuestas a esto, como board, como comité de emergencia de esta pandemia. The board is comprised of highly experienced leaders from business, public health, and civil society. Líderes con mucha experiencia del business, de public society, de gobiernos, etc. We could be looking at double the number. Entonces, esta persona, que es Caitlin Rivers, es la que les va a ir dando el briefing, la introducción en cada sesión y les dice cómo están las cosas, ¿vale? Es una narrativa, es una historia. Esto es lo que utilizamos en la planificación estratégica y en la perspectiva por escenarios. En lugar de ir a datos muy analíticos, que también los podemos construir y demás, lo importante es un relato, ¿vale? Y ella les está dando el relato. Number of cases in 1 week and 16 times as many in a month if we are not able to stop the spread. Entonces está haciendo una perspectiva de cómo van a ir los datos, cómo se van a ir multiplicando, y aquí tienen el cuadro de mando, ¿vale? El cuadro de mando de cómo los datos van a ir aumentando. Ya veis ahí ya en Sudamérica, a partir de Brasil, se va extendiendo, y ella lo que les va diciendo es cuál es la curva epidémica, ¿vale? Para que tengan, bueno, pues esa visión ellos para poder opinar. That would be on the order of 500,000 cases, and it would continue to rise exponentially. Aquí tenéis como en un mes llegarán a 450.000 y en 3 meses a 10 millones y a 660.000 muertos, ¿vale? Esa es la proyección, ¿vale? Es una proyección hecha con unas hipótesis, pues lo mismo que se hace en una epidemia real, ¿vale? Es una extrapolación a futuro en función de los primeros datos que se van viendo, solo que en este caso es hipotético. In 3 months, we could be approaching 10 million cases. We're at the start of what's looking like it will be a severe pandemic. Entonces veis que este es Tom Inglesby, que es de la Johns Hopkins, del Centro para Seguridad de la Salud, y bueno, es el moderador. Alrededor tiene los expertos y se van a poner a trabajar. Se van a poner a trabajar en cómo actuar aquí, ¿vale? And there are problems emerging that can only be solved by global business and governments working together. Y entonces una de las cosas que hacen es que en cada sesión tienen un briefing también de unas noticias simuladas, ¿veis? En vez de CNN, pues es GNN, ¿vale? Que les explican cómo está el tema. Entonces ellos ven esas noticias y lo utilizan también como contexto para trabajar. We have known about CAPS-like viruses in animals and people. Estos son actores, ¿vale? Este es un actor que hace pues de inmunólogo, ¿vale? Es una zoonosis, es una epidemia que ha pasado de los animales a los humanos. Entonces este es un actor que, bueno, pues es como los expertos que hemos visto en las televisiones tanto los últimos meses, ¿no? Pues va dando información. For decades, but have not been successful at developing a licensed vaccine. And sure, there are new technologies that may help, but it's going to be difficult. I am not optimistic about having a vaccine in time to be relevant during. Lo que está diciendo que es una pandemia para la que no hay vacuna, ¿vale? Ese es un presupuesto del escenario. Es una pandemia para la que no hay vacuna. Y bueno, se necesita tiempo para desarrollarla, hay ciertas tecnologías que pueden ayudar en los tratamientos, pero bueno, de alguna manera a veces estamos vendidos porque no hay vacuna para esto. During this pandemic. So the policy crisis. Entonces, los antivirales y equipos médicos tienen que ser distribuidos en todo el mundo porque esto se expande por todo el mundo. No olvidemos esto, no nos olvidemos que estamos en octubre del 2019, ¿vale? The question for this board in this meeting is this: how should governments, business, and international organizations allocate and distribute pandemic antivirals and medical supplies? Entonces aquí están hablando de cómo los gobiernos, las empresas, etcétera, tienen que almacenar y tienen que distribuir los diferentes equipamientos y productos médicos que hacen falta. Antivirales, test, EPIs, lo que sea, ¿no? Todo el material médico. Y eso es de lo que van a tratar en esta
en esta sesión. Entonces, bueno, no me voy a quedar en la sesión. Cada sesión es un mundo y casi requiere pararse en cada intervención, ¿vale? Pero con esto ya tenéis un poco el panorama. Entonces, estos expertos lo que van haciendo, como decía, aquí van a entrar en las medidas médicas, luego van a entrar en los viajes y comercio, en las finanzas, en las comunicaciones. Y al final hay un vídeo epílogo, que el epílogo nos cuenta la historia de cómo terminó esta pandemia, ¿vale? Entonces, vamos a ver estos dos últimos, ¿vale? Nos estamos saltando los anteriores que tienen mucha amiga, pero vamos a ver estos dos últimos porque sí me gustaría conectar escenario y conclusiones y hacer alguna hipótesis por mi parte y dejarla a vuestro criterio el reflexionar sobre qué puede ser más probable o menos probable, ¿vale? Entonces, vamos a ir al segmento 4, que es el de comunicaciones, que es muy interesante. Fijaros que solo este tiene 36 minutos, ¿no? Pero... Okay, we will now advance 3 weeks to the fourth and final meeting of the Pandemic Emergency Board on December 18th, 2019. El briefing. Okay, thank you for reconvening, and let's get an update from Dr. Rivers. In the last 3 weeks, case numbers have continued to grow exponentially. Sigue creciendo. We now have an estimated 4.2 million cases and 200. Tienen, pues, creo que 2.4 millones de casos. 140,000 deaths. Almost every country is now reporting cases. Ahora ya es global, está en todos los países. And those who aren't may simply not have the resources to conduct surveillance. We don't see any change in the rate of rapid spread, and models No hay cambio en la expansión. estimate that we could have more than 12 million cases and close to 1 million deaths by mid-January. Y se espera que están en noviembre, creo, en esas hipótesis, y que para enero haya 1 millón de muertos. We're not sure how big this could get, but there's no end in sight. Financial markets are universally down by 15% or more on the year. Los mercados financieros han caído en 15%. Fear of a catastrophic pandemic and uncertainty about the capacity for governments to respond. Hay incertidumbre sobre la capacidad de los gobiernos para responder. Bueno, hay una situación, en lo que está dibujando en ese escenario imaginario es una situación caótica debido a la pandemia. And remain viable are fueling investor uncertainty. We have called this meeting today because of major strategic problems around communication that are happening globally. And here's a... Entonces, ellos, la hipótesis que están haciendo es que están teniendo problemas de comunicación y van a discutir cómo esos problemas hay que arreglarlos, ¿no? Y bueno, es bastante interesante. Media debate that just happened on air today. Aquí tenemos el report de CNN. Alarming news emerging from social media companies today about the CAPS pandemic. Twitter and Facebook are reporting. ¿Veis? Una cosa que les preocupa enormemente es la desinformación, ¿vale? Hacen la hipótesis de que la desinformación es total. Hablan, si entráis y veis los vídeos, hablan mucho de conspiranoias, de antivacunas, o sea, mucha información falsa que les preocupa enormemente, que aparece en los social media, ¿vale? En las redes sociales, ¿vale? They've identified and deleted a disturbing number of accounts dedicated to spreading disinformation. Han identificado y han borrado un montón de cuentas que se dedican a expandir información falsa. About the outbreak. For more on this, we go to our correspondent, Catalina Parks. Chen, these accounts were created by several states. No olvidéis que son actores, ¿vale? Esto es una simulación. Sponsored groups intending to sow political discord, and some individuals are seemingly seeking to gain financial advantages. Entonces dicen que hay gente que intenta sembrar la discordia política y otros que intentan sacar beneficio económico. Violence against healthcare workers and minority populations has been increasing. A recent riot highlights the real danger in these posts.
countries are reacting. ¿Veis? Gente que dice que es que están provocando, que el virus viene de no sé quién, que sea tal, que se adrede. Todo ese tipo de cosas es lo que ellos imaginan en ese escenario, ¿no? Acting in different ways as to how best to manage the overwhelming amounts of dis and misinformation circulating over the internet. In some cases, limited internet shutdowns are being implemented to quell panic. Thank you, Catalina. For more on this, we are joined by experts on crisis communications and social media, Kevin McAleese and Sarah Lee. Son dos actores que son los expertos en comunicación que van a opinar sobre qué hay que hacer, ¿vale? To me, it is clear countries need to make strong efforts to manage both mis and disinformation. Los países tienen que gestionar la información, la mis and disinformation, bueno, la información falsa, ¿vale? We know social media companies are working around the clock to combat these disinformation campaigns. The task of identifying every bad actor is immense. And experts agree. Hay que identificar, es una gran tarea inmensa de identificar a cada malo en la película. That new disinformation campaigns are being generated every day. This is a huge problem that's going to keep us from ending the pandemic and might even lead to the fall of governments, as we saw in the Arab Spring. If the solution means controlling and reducing access to information, I think it's the right choice. Fijaros, dice, si la solución es controlar y reducir el acceso a la información, esa es la acción correcta. ¿Vale? I agree with Kevin. This is a big Estoy de acuerdo. problem and doesn't even account for the massive amounts of misinformation being generated by legitimate users about the pandemic. But it's not just trolls who are spreading the fake news. It's often political leaders themselves. Who's to judge what's No son solo trolls, son también líderes políticos. real or not? Would we trust every government to separate truth from lies? I think this is more than just keeping the Entonces hablan de separar la verdad de la mentira. bad information out. It's also about making sure real public health information reaches the public. Hay que asegurarse de que la información real sobre la salud pública llega al público. News is found from outlets other than social media. News organizations, public health groups, and companies need to help people take the right actions to protect themselves by promoting accurate, real information. Hay que protegerse promoviendo información real y precisa. About the outbreak. Okay, for more on this, we're going to get a briefing from our communications expert, Dr. Sell. Global health experts have highlighted that dis and misinformation are wreaking havoc on the CAP's response. La desinformación está interfiriendo. Health workers are under attack in a number of Los trabajadores de la salud están siendo atacados. locations due to rumors that they are purposely spreading this Rumores que se están extendiendo. disease. And response efforts in many places have had to be suspended because of concerns around violence. Hay preocupación por violencia, entonces las acciones de respuesta a la pandemia deben ser suspendidas. Pharmaceutical companies are being accused of introducing Se acusa a las empresas farmacéuticas de estar detrás de la conspiración the CAPS virus so they can make money on drugs and vaccines. para hacer dinero con las drogas y las vacunas. ¿No? And have seen public faith in their products plummet. Y la fe de la gente en sus productos se disminuye, ¿no? Esta es una técnica de comunicación muy interesante porque te adelantas al argumento del adversario y entonces le desarmas, porque cuando lo dice ya lo dice desacreditado, ¿no? Unrest due to false rumors and divisive messaging is rising and is exacerbating spread of the disease as levels of trust fall and people stop cooperating with response efforts. This is a massive problem, one that Entonces es un problema masivo porque al tener información falsa, la gente deja de colaborar con las medidas que se han tomado para parar la pandemia. threatens governments and trusted institutions. Polls have shown that mis and disinformation are ubiquitous. At least 90% of the public has been exposed to these messages. At the same time, misinformation messages come from a variety of sources. El 90% de la gente recibe información falsa que llega de muchas fuentes. Even government officials. And often governments are contradicting one another.
y que viene información que viene incluso de los representantes de los gobiernos, y los gobiernos se contradicen entre ellos, y eso es un gran problema, ¿no? We know that social media is now the primary way that many people get their news. So interruptions to these platforms could curb the spread of misinformation, but could also limit access to information from legitimate sources. No pueden interrumpir las redes sociales, porque entonces pararían no solamente lo que ellos consideran información falsa, sino lo que ellos consideran información verdadera. Ministries around the world are attempting to combat mis and disinformation by amplifying public health messaging through social and traditional media. Entonces, esto es muy interesante porque es también lo que dicen los expertos, ¿no? Los expertos dicen algo así como flood the zone, como inunda la zona. No tanto parar la información falsa, que también hay que perseguirla y pararla, sino inunda la zona, inunda el mundo con información verdadera, con la información que tú consideras que es la verdadera y la buena para parar la pandemia, ¿no? Esto parece algo muy central, sale en los vídeos y es interesante porque además es lo que cierra, ¿no? Hay que decir que este ejercicio pandémico, ya veis que para nada es un ejercicio que tiene que ver con lo sanitario, con la salud exclusivamente, sino que se considera la pandemia un problema sociopolítico, económico, global, y se aborda desde todos los puntos de vista. En ese sentido, bueno, pues es un ejercicio como muy potente, ¿no? Y precisamente cierran con la comunicación. Curiosamente no empiezan con la comunicación, que igual un board, un equipo de gestión es lo primero que habría puesto encima de la mesa, cómo se comunica con la gente, ¿no? Aquí el ejercicio se cierra, se remata con la comunicación. But they are being outpaced by false and misleading information. National governments are considering or have already implemented a range of interventions to combat misinformation. Some governments have taken control of national access to the internet. Others are censoring websites and social media content. And a small number have shut down internet access completely to prevent the spread of misinformation. Bueno, dice las variedades, ¿no? Pues buscar las fuentes, incluso cerrar internet, etcétera, diferentes medidas de control. Have been put in place for spreading harmful falsehoods, including arrests. Other countries have incluso se ha llegado a arrestar a la gente por propagar bulos, ¿no? Ese es el escenario. Taken a more moderate approach and have focused on promoting fact-checking efforts and working with traditional media. Se promueve o se pone esfuerzo en promover mecanismos de fact-checking, ¿vale? Nos suenan estas empresas de fact-checking que filtran lo que es verdad y lo que es mentira, ¿vale? Media outlets, yet these approaches are limited in scope. Social media companies report that they're doing all they can to limit the use of their platforms for nefarious or misleading purposes. But this is a technically difficult problem, and false, misleading, or half-true information is difficult to sort without limiting potentially true messages. The bottom line is that members of the public no longer know who to trust. Both the misinformation and the measures to control it have led to a crisis of confidence. Dice que hay una crisis de confianza porque la falta de, o sea, la información falsa y las medidas para combatirla, pues bueno, pues han generado esa crisis de confianza, ¿no? Ese es el escenario que deja a los expertos, que a partir de ahí empiezan a discutir, ¿no? Curiosamente hablan de la comunicación en el final, ¿no? Del ejercicio. Bueno, lo veremos en otro momento, es que no, esto da para muchísimo, yo creo que dará hasta para series de televisión y muchos libros en el futuro. Creo que estos vídeos, esta web va a ser histórico. Y bueno, vamos a ir un poco adelante, ¿no? Yo os decía que esa estrategia de llenar el campo, ¿no? Inundarlo con la información que se supone que es la verdadera, ¿no? Y bueno, y vamos a ver cómo acaba la pandemia, ¿no? Creo que es en este vídeo donde está el final, a ver, el epílogo, ¿no? Entonces, ellos acaban su trabajo ya y nos relatan cómo acabó, ¿vale? Entonces nos relatan en pasado, el 18 de octubre, el pasado de aquella pandemia imaginaria, ¿no? En la que ya han llegado a finalizar este ejercicio de
de simulación. Their governments as well in their country, they're going to listen to them with some respect, I think would be very important. Okay, we're going to have to leave that conversation there. Thank you all for another very highly valuable discussion. We'll take what you've advised, bring it to the attention of leaders, and we deeply appreciate all you have done here in these meetings. Bueno, agradece la dedicación. Great. So that concludes the exercise portion of the event. Entonces están ya concluido el ejercicio. How did this pandemic turn out? Please watch this epilogue video and you can Entonces ahora vemos el epílogo, cómo acabó. ¿Vale? see the outcome. Epílogo. The outcome of the CAPS pandemic in Event 201 La CAPS, la pandemia CAPS, en el evento 201 was catastrophic. fue catastrófica. 65 million people died in the 65 millones de personas murieron en esta pandemia. ¿Vale? Fue catastrófica. first 18 months. The outbreak was small at first and initially seemed controllable, but then it started spreading. Al principio parecía, con pequeño esfuerzo, parecía controlable, pero luego se extendió de forma descontrolada. Densely crowded and impoverished neighborhoods of Fue a ciudades con alta densidad de población, a barrios pobres, etc. Megacities. From that point on, the spread of the disease was explosive. Within 6 months, explosionó el contagio. Cases were occurring in nearly every country. Todos los países. First, wealthy countries with advanced healthcare and public health systems were primarily able to limit the spread of the disease within their borders. Al principio, los países adelantados fueron capaces de controlar dentro de sus fronteras. As systems became overwhelmed, however, no countries were able to control. Pero sus sistemas sanitarios fueron, digamos, desbordados y no pudieron ya controlar. Its spread. And the disease affected people of all socioeconomic status, from the very poor to the Afectó a todos, independientemente de su estatus económico. Extremely rich, from sanitation workers to CEOs and national leaders. Digamos que fue una pandemia absolutamente democrática que afectó desde los CEOs de las grandes corporaciones hasta las personas más humildes. The economic consequences were dramatic. Dramáticas consecuencias económicas. High death toll and even greater numbers of sick hurt productivity in many industries. Manufacturers were having trouble filling orders, and countless companies in the service Un caos en las empresas de fabricación. sector simply shut down. The global economy was in a free fall. The Caída libre de la economía global. GDP down 11%. El Producto Interior Bruto cae un 11%. Stock markets around the world plummeted between 20 and 40%. Caen las bolsas entre un 20 y un 40%. And headed into a downward cycle of fear and low expectation. Y entonces entra en un círculo vicioso de miedo y falta de expectativa, o falta de esperanza. Businesses were not borrowing, banks were not lending, everyone was just No se piden préstamos, los bancos no prestan. hoping to hunker down and weather the storm. While nearly all businesses were affected, certain sectors were especially hard hit. Todos los negocios son afectados, pero algunos sectores especialmente. Travel, finance, transporte y viajes, finanzas, service, manufacturing, healthcare, and insurance. Manufacturing, salud, seguros. Among them, with some major companies going bankrupt. Algunas compañías grandes van a la quiebra. And there were seismic societal consequences as Y well. unas consecuencias sociales brutales. The world saw large-scale protests and in some places Protestas en gran escala. riots. People were angry about the lack of access to healthcare and medicine, as well as Bueno, pues eso, manifestaciones, protestas, etc. government's inability to protect them from the disease. This led to violent crackdowns Una explosión de violencia porque la gente está enfadada porque sus gobiernos no les han protegido de la enfermedad.
in some countries and even martial law. Political upheaval Y se llega incluso a la ley marcial en algunos países. became the rule across the globe. The public lost trust in their respective administrations. Several governments fell, while others were desperately striving to hold on to power. This spurred further crackdowns. Attempts to control media messaging, originally aimed only at health-related misinformation, became used increasingly to quash political dissent. Economists say the economic turmoil caused by such a pandemic will Bueno, está dibujando un escenario apocalíptico de crisis políticas, de crisis sociales, de crisis económica a nivel mundial. last for years, perhaps a decade. The societal impact, Una década para recuperar. the loss of faith in government, the distrust of news, and the breakdown of social cohesion Se rompe la cohesión social, no se cree las noticias en los medios de comunicación. could last even longer. We have to ask, did this need to be so bad? Y entonces la pregunta clave aquí, ¿era necesario que esto fuera tan grave? ¿Podíamos haber hecho algo? ¿Estábamos preparados? No nos olvidemos que esto tiene que ver con el centro para la preparación, para la respuesta a las pandemias, que depende a su vez de la Organización Mundial de la Salud y del Banco Mundial, ¿vale? Realmente estamos haciendo un ejercicio para prepararnos para una pandemia. Para eso imaginamos una y reflexionamos para luego tener estrategias preparadas, ¿vale? Ese es el objetivo, ¿no? Are there things we could have done in the 5 to 10 years leading up to the pandemic that would have lessened the catastrophic Pues consequences? podríamos haber hecho algo los 5 o 10 años previos a la pandemia que hubieran evitado esto. We believe the answer is yes. Creemos que la respuesta es sí. So, are we as a global community now Estamos como una comunidad global finally ready to do the hard work preparados para hacer el trabajo duro de prepararnos, ¿no? needed to prepare for the next pandemic? Para la próxima pandemia? Esa es una característica de todo el trabajo. Y es que la pandemia es imaginaria, pero ellos todo el rato suponen que va a suceder sí o sí, ¿vale? Hablan de la pandemia, de la próxima pandemia. O sea, es un escenario que es imaginario, pero se supone que es real, ¿no? Y bueno, este es un poco el final del ejercicio. He ido al principio y al final porque creo que marcan bien el tema, ¿no? Luego hay una última que son las conclusiones. Bueno, me estoy alargando mucho, no voy a entrar, pero sí que hay unas recomendaciones que podemos ver rápidamente que salen de aquí, ¿no? Hay una llamada a la acción. Durante las discusiones hay una preocupación importante porque esto se mantenga vivo, es decir, que no pase la urgencia, la preocupación, ¿no? Entonces se preguntan cómo conseguir que haya realmente como un despertar, una priorización de esto, de la preparación para la próxima pandemia en el mundo, ¿no? Y se habla mucho de la cooperación transversal, público-privada y a nivel global, ¿no? Es bonito ver los diferentes expertos en qué se fijan, porque, por ejemplo, la persona que viene del mundo de los media se preocupa mucho de las noticias falsas y, por ejemplo, esta persona que es el académico chino está continuamente diciendo que tiene que haber un control centralizado, ¿no? para coordinar todo. Bueno, hay así diferentes puntos de vista que son muy bonitos de ver y bueno, y a partir de ahí llegan a estas recomendaciones que, como digo, al final es un resumen de las opiniones de este grupo de personas. Si hubiera sido otro grupo de personas, quizás las recomendaciones hubieran sido otras o quizás no, porque el escenario estaba suficientemente cocinado y cerrado para que las cosas tuvieran, digamos, una dirección bastante clara. De hecho, la conclusión
el epílogo no está hecho a partir de las conclusiones de los expertos, sino que, bueno, es un epílogo evidentemente hecho con el formato global de todo el escenario, ¿no? También es bonito de ver los expertos, los actores que actúan como expertos en el GNN, en el report ese, que algunos son muy, muy llamativos. Otro día sacaré, por ejemplo, los que hablan del tema del finanzas o economía respecto a salud, ¿no? Que hay que primar y tal, ¿no? Bueno, entonces, 7 recomendaciones. Deben planificar ahora para generar las capacidades y, por supuesto, detrás de eso está la necesidad de financiación. Hay un apartado específico de eso. Deben trabajar juntos para los stocks suficientes de material médico de todo tipo. Trabajar para que no se interrumpan los transportes y el viaje durante las pandemias. Los gobiernos deben financiar el desarrollo de vacunas, medios terapéuticos y medios diagnósticos. Los negocios globales deben reconocer que para ellos es una amenaza, una pandemia global, y entonces deben prepararse con lo que supone prepararse, ¿verdad? Poner fondos. Y luego las organizaciones internacionales deben priorizar reducir los impactos económicos de las pandemias, y los gobiernos y el sector privado deben asignar una gran prioridad a desarrollar métodos para combatir la desinformación antes de que la próxima pandemia suceda, ¿no? Antes de que suceda la próxima tenemos que tener todo ese tema de la desinformación controlado, ¿no? Y esto es, ¿no? Esto es el ejercicio así visto muy por encima, ya veis que da para mucho más. Entonces, mi pregunta al final es, ¿esto es un ejercicio prospectivo? ¿Salen estas recomendaciones que evidentemente van a la Organización Mundial de la Salud, etcétera, y a gobiernos y demás? Y esto es en octubre, no sé la fecha, ¿no? La verdad es que no sé si lo hicieron el mismo día, supongo que no, que serían varios días y demás. Pero para enero, el coronavirus, el COVID, estaba ya circulando, parece, ¿no? Entonces, yo tengo 3 hipótesis. Una, que este ejercicio no tenga nada que ver con el coronavirus, que sea una casualidad que justo después, prácticamente simultáneo a este evento, el coronavirus surja. Una casualidad, no tiene nada que ver, no hay ninguna relación, ¿vale? Hay otra posibilidad, y es que haya una conspiración, que este evento sea parte de una conspiración global que diseña esa pandemia para, pues básicamente para fastidiarnos a todos. Farmacéuticas, tal, no sé qué, para hacer vacunas, etcétera. Esa es la segunda hipótesis. Y mi tercera hipótesis es que esto es una simulación que tiene una segunda parte, ¿vale? De hecho, hay un documento por ahí, a ver si lo encuentro. Bueno, este es un documento que es de este centro que os decía, el GPMB, que es del año pasado, del 2019, y tiene un antetítulo muy interesante, que es de nunca otra vez a lo nuevo normal, ¿no? Al new normal, que también es algo que en alguna de las intervenciones en los vídeos del ejercicio sale. Me llama la atención esta terminología en ese momento, ¿no? Y luego hay otro documento, que es el Annual Report, que bueno, no me acuerdo la página, ¿verdad? Tendría que buscarlo, pero hay algún momento en el que los indicadores habla de realizar 2 simulaciones globales en cuanto a esa nueva pandemia, ¿no? No recuerdo ahora, pero bueno, si veis este documento del Annual Report, lo podéis buscar, está en otro vídeo, lo sacaré. Y fijaros cómo se titula un mundo en peligro, informe anual sobre preparación mundial para las emergencias sanitarias, Junta de Vigilancia Mundial para la Preparación, que es la que está detrás también de este evento, ¿no? Y es septiembre del 19. Es una pena que no encuentre esa página, pero bueno, seguro que os fiáis de mí, está por ahí, ¿vale? Ellos hablan de hacer 2 simulaciones. Entonces, mi hipótesis es que
que es que el COVID puede ser una segunda simulación a partir de esta simulación de salón y que, bueno, pues que posiblemente es una simulación que se les ha ido de las manos, porque quizás de un virus pues más o menos con afecciones leves y tal, pues ha llegado a parecerse más de lo que ellos pensaban al que tenían en el escenario ese. De hecho, si ves el escenario, la descripción en la infografía inicial, pues casi es igual, ¿no? Entonces, esas tres hipótesis o bien no tienen nada que ver y simplemente coinciden en el tiempo, o bien forma parte de una conspiración más amplia en el que esta simulación de escenarios es una parte y el COVID ya estaba también preparado, o bien el COVID es un experimento hecho con buena intención, un experimento de campo. Oye, vamos a hacer con un virus leve, pero vamos a tratar de que se trate como si fuera una pandemia. De hecho, además, la Organización Mundial de la Salud, algo antes, no sé exactamente en qué momento, cambia la definición de pandemia, ¿no? Entonces parece que algo que es como una pandemia de juguete, ¿no? Con pocos muertos y tal, y bueno, pues pero se mueve el escenario, un poco en esa línea de que se prueben los mecanismos de coordinación, de comunicación, financieros, etcétera, etcétera. Y en algún momento pues se nos va de las manos, quizás porque la reacción de los países es más fuerte incluso de lo que ellos esperaban, ¿no? De hecho, no se habla del lockdown, yo creo que en ningún momento en los vídeos. En los documentos de este centro para la preparación, sí que se habla en algún momento, no se habla de lockdown, se habla de cuarentenas, y dudan mucho de su eficacia, sobre todo cuando hay alta contagiosidad. Y se habla más que la gente se encierra en casa más para combatir el pánico, ¿no? Para tener controlado ese exceso de pánico que lleve a revueltas en las calles y a no seguir las normas y demás. Ese es el objetivo que realmente ellos mencionan y en los documentos también de este Global Preparedness Monitoring Board aparece, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí os dejo con esas tres hipótesis, cada uno que decida, ¿eh? Cada uno que decida. Venga, un abrazo y seguimos